buenas tardes a todos y a todas. Estamos encantados hoy de poder tener aquí a Albert Ferrer. La verdad es que lo conocí hace solamente 7 días, pero pensé que era un honor de que pudiéramos, al menos una vez, si pueden ser más veces, entonces pudiéramos, mientras estuvieras en Barcelona, puedes hacer alguna otra conferencia. Esta es, podemos decir, la idea motor que tiene de su vida, y nos la estuvo explicando un poco el viernes pasado, y dijimos, bueno, pues esto lo tenemos que, en nuestra humilde posibilidad, pues tenemos que darlo a conocer muy rápido. Tenemos la suerte de que se puede grabar, por lo tanto esto por internet pues se va a poder ir divulgando, y nada mejor que él mismo que nos explique pues quién es, y luego también su proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me presentaré brevemente. Mi nombre es Albert Ferrer. Albert Ferrer. Apunto enseguida el correo electrónico por contactos de cara al futuro. Lo apunto en mayúsculas, aunque naturalmente se tiene que hacer en minúsculas. Este va muy bien. Lokesh Kiran en yahoo.com. Albert Ferrer, y como correo Lokesh Kiran en yahoo.com. Muy brevemente, tuve el privilegio de hacer el doctorado entre París y Cambridge, entre la Universidad de París-Sorbona y Cambridge. Digo privilegio porque son dos lugares estupendos desde un punto de vista educativo y cultural. Y cuando acabé el doctorado, defendiendo la tesis en la Sorbona, aunque también la hice en Cambridge, tuve un segundo privilegio, que fue conocer y ser muy buen amigo de Raymond Panikkar. Muchos de vosotros conocéis, supongo, a Raymond Panikkar, uno de los más grandes filósofos del siglo XX, catalán indio. Cuando le conocí en el 97, al volver de París, inmediatamente le expliqué cuál era un poco mi proyecto de investigación postdoctoral, que es el proyecto de mi vida. Se entusiasmó con ello, es lo que voy a explicar hoy brevemente. Se entusiasmó con ello y me apoyó toda su vida, a nivel de contactos, aparte de guía postdoctoral, recomendando bibliografía, discutiendo juntos ideas. Me llevó también de su mano, me llevó a la India con muchos contactos, cartas de presentación. Fue un gran apoyo también moral para desarrollar este trabajo de investigación, que se ha convertido en un proyecto listo para ser implementado, para materializarse. Empecé pues a ir a la India a partir de 1997 con cartas de recomendación de Raymond Panikkar. En aquellos años, del 97 hasta el 2002, mis estancias en la India eran de unos 4 o 5 meses al año, pasando 2 trimestres académicos en Barcelona, siendo profesor en la Universidad de Barcelona. Pero después de un periodo de unos 3 años, a partir del 2006, mi relación con la India se intensificó, se hizo permanente, de tal manera que desde el 2006 hasta ahora vivo de manera permanente en la India y vengo aquí de vacaciones, podríamos decir, a Barcelona. Esto se ha traducido jurídicamente. Desde un punto de vista legal, tengo visado residencial, estoy inscrito en el consulado de Bombay. Ahora, cuando haya elecciones en Cataluña, no puedo votar aquí, tengo que votar en Bombay, con lo cual es una residencia legal en la India. Allí he sido profesor durante todos estos años. He sido profesor en una prestigiosa universidad de la India del Sur que se llama Sri Sathya Sai University. Según el gobierno de la India, es la mejor universidad de la India. Es una universidad con un fundamento espiritual que para vosotros pues os será muy familiar.
Y mientras he sido profesor todos estos años, del 2006 hasta ahora, mientras he sido profesor en esta universidad y he dado clases, he ido preparando todo este proyecto educativo a partir del trabajo anterior de finales de los años 90, principios de los años 2000. El proyecto, para decirlo en pocas palabras, es sobre educación integral o holística. En la India también se dice a veces educación en valores humanos. Aquí ya quisiera apuntar que cuando en la India hablan de educación en valores humanos, están haciendo referencia a educación holística o integral. Y tenéis que ser un poco prudentes en este tema porque en Europa o en América del Norte se puede hablar de valores desde un punto de vista muy diferente. La Unión Europea, por ejemplo, habla de valores en la escuela, pero no es lo que se entiende en la India. Cuando en la India se dice Value Education o Education in Human Values, están implicando la idea de educación holística con un fundamento espiritual, que no será el caso muy a menudo en Occidente. Muchas veces en Occidente, cuando se habla de educación en valores, se hace referencia a una dimensión ética de la educación y ya está. No hay toda la parte metafísica espiritual, que en la India será natural. De hecho, os imagináis que en la India no hay que convencer a nadie si queremos poner sobre la mesa la dimensión espiritual. Esta es una gran diferencia entre la India y Occidente. En Occidente tenemos que ser prudentes, tenemos que mirar los formatos, cómo presentamos las cosas, el lenguaje sobre todo, qué decimos. A veces la palabra meditación será tabú, no la podemos utilizar. Tenemos que decir interiorización, lo cual es una estupidez. Interiorización. Esto se ha llamado meditación toda la vida, pero en ciertos contextos no se puede decir meditación, hay que decir interiorización, porque si no topamos con un tabú. La dimensión espiritual propiamente dicha es una expresión a evitar en muchos contextos, no se puede ni citar, porque enseguida toparemos con un prejuicio establecido. Todas estas cautelas, esta prudencia, esta atención a los formatos, a las palabras, que hay que ser tan prudentes en Occidente, todo esto os imagináis que en la India no existe. En la India no hay que convencer a nadie, se puede hablar de espiritualidad directamente, se puede hablar de meditación sin ningún problema, es una gran diferencia. Esta educación que en la India llamarán educación en valores humanos, en Occidente llamamos muy a menudo educación integral o holística, también se usan estos términos en la India, me atrevería a decir es tan antigua como la humanidad. Es ancestral, está en los orígenes de la humanidad, con lo cual no tendría que sorprender a nadie que habláramos de eso, tendría que ser algo totalmente natural. Entonces, ¿por qué la educación integral se ha convertido en un tema a veces tabú, a veces mal visto, que implica recelos? Y en todo caso, ¿por qué ha sido un tema minoritario hasta ahora? Todavía es una cuestión minoritaria que pocos centros se atreven a implementar realmente. ¿Cómo puede ser que algo que es consubstancial a la condición humana, que es ancestral, ahora sea un tema de minorías, que hay que ser muy prudentes, según qué no se puede explicar? La historia nos da la respuesta. Y quisiera empezar esta presentación por aquí, por la historia. Una breve historia que nos permite entonces pasar brevemente a la teoría. ¿Cuál es la teoría de la educación integral? Sin teoría no hay futuro para la educación integral. Occidente tiene que comprender. Comprendiendo se va a aceptar. Para esto es muy importante que seamos capaces de aportar una teoría sólida, filosófica, científica. Es una parte de mi trabajo, intentar aportar una teoría académica, en términos científicos, filosóficos, que pueda permitir en Occidente que la gente entienda y acepte de buen grado. Y luego acabaré con la parte práctica, cómo se implementa la educación integral, cuál es toda la práctica, todas las posibilidades en la pedagogía práctica. Este sería un poco, pues, este sería el eje de la presentación en unos 3/4 de hora que quisiera aportar hoy. Un poco de perspectiva histórica para que nos situemos, luego la teoría y finalmente la práctica, la implementación práctica. En plenitud o de manera más limitada según los contextos pedagógicos, como aquí. Empecemos, pero, con el tema histórico, que es muy importante. Decía antes, si la educación integral sería la educación
natural de la condición humana, ancestral, están los orígenes. ¿Cómo es que se ha convertido en algo tan problemático? He dicho enseguida, la historia da la respuesta, la historia de la modernidad. Si cogemos una tribu indígena, la educación propiamente, lo que podríamos entender como educación que se imparte, será una educación holística, porque toda la cultura de este pueblo, entre comillas primitivo, es holística. Si cogemos la India antigua, un tema que seguramente interesa a muchos de vosotros, la India tradicional. En la India tradicional había dos tipos de formación, claramente. Por un lado, en la India tradicional tendríamos lo que correspondría a la educación propiamente dicha. En la India tradicional habría educación, en el sentido estricto de la palabra, reservada evidentemente para una minoría, en muchos casos de brahmanes, pero abierta a otras castas también. El sistema de castas no era tan rígido como nos pensamos en otros tiempos. La educación propiamente dicha estaba pensada sobre todo para brahmanes, pero chicos de otros grupos de castas también podrían recibirla. Y esto es muy claro en los Upanishads, por ejemplo, donde incluso chicos de castas bajas acceden a la educación. Incluso de castas bajas, hay ejemplos en los Upanishads. Esta educación que existía en la India tradicional era holística por naturaleza. Luego, la India tradicional tenía formación, lo que en las lenguas europeas modernas llamaríamos formación. Y la formación era especializada, no había una, había diferentes tipos de formación. Los guerreros, kshatriyas en sánscrito, tenían una formación. Los artesanos, shudras, tenían otro tipo de formación. Los vaishyas, los mercaderes, tenían otro tipo de formación para sus hijos. Según las profesiones, según la función social a realizar en el conjunto social, había diferentes tipos de formación. ¿Cuál era la diferencia esencial entre la educación de una minoría y la formación para los grandes grupos sociales? La diferencia estaba en que la educación era holística y la formación era especializada. Si reflexionamos un poco sobre la India antigua, nos damos cuenta de que la educación en sí misma es que por definición es holística e integral. Y se diferencia de la formación profesional. Y esto era así en la India tradicional y podríamos decir en todas las civilizaciones de la antigüedad hasta la Edad Media. ¿Qué pasa con la modernidad? Aquí es donde se inaugura un nuevo tipo de civilización, al final del cual estamos, donde las cosas cambian completamente. La modernidad crea la escuela moderna, la escuela que conocemos. Y está muy claro en sociología, es un tema clásico de la sociología, de la historia también. La escuela que se crea entre el siglo XVIII y el XIX, de manera bien clara, entrado el siglo XIX, es casi, en cierto sentido, como una copia de la fábrica. La escuela que crea Europa entre el siglo XVIII y el siglo XIX, en la India, ¿a qué correspondería? ¿A educación, tal como se entendía en la India tradicional, o a formación profesional? Es formación profesional, evidentemente. La escuela, tal como se crea entre el siglo XVIII y el siglo XIX, no es educación, porque no tienen nada de integral o de holística. Es formación profesional pura y simplemente. Pretende formar a profesionales en el sistema capitalista en expansión. De los dos tipos, de cuello azul y de cuello blanco. De los dos tipos. Los que van a dirigir la sociedad y los que van a trabajar manualmente. La escuela se crea para formar a los profesionales del sistema capitalista en expansión, sean trabajadores manuales o gerentes. La escuela se crea para esto. Es que no tenemos nunca que perderlo de vista. La escuela no se crea entre el siglo XVIII y el siglo XIX para formar a personas, de ninguna manera. Se crea para formar a profesionales de los dos tipos, manuales
y gerentes de un nivel superior. Este es el objetivo fundamental de la escuela. Y esta escuela que se crea con este objetivo de formación profesional es también para el Estado un poderosísimo instrumento de uniformización y control. Y esto en sociología, en historia, está completamente aceptado. Y hay los grandes clásicos de la sociología, del pensamiento, de la historiografía, que lo han estudiado y analizado en detalle. Es un tema muy clásico. La escuela nace como formación profesional para los trabajadores manuales y los gerentes del sistema capitalista. Esto desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista político, la escuela para el Estado es al mismo tiempo un sistema de uniformización, de control social. Pensad que en aquella época se construye el Estado moderno, el paradigma es Francia, y la escuela se utiliza como un sistema para uniformizar la sociedad, tan diversa hasta el Renacimiento. ¿Sabéis que una persona que nacía en Provenza se iba a París y no entendía a los parisinos? Francia era un conjunto de lo que hoy en día diríamos naciones. Y de hecho los estudiantes de la Sorbona en la Edad Media eran admitidos en base a su nación de origen, que hoy en día diríamos región. Hasta la Revolución Francesa, alguien nacido en el mediodía podía no entender a la gente cuando iba a París. El Estado quiso uniformizar a todos los niveles. Esta escuela que nace para formar profesionales, para uniformizar y controlar, no tiene nada que ver con lo que entenderíamos en profundidad por educación. Educación no es formar profesionales. Educación, por definición, es educar a la persona humana. Este es el objetivo de la educación, educar a la persona humana, no formar profesionales. Con lo cual, la expresión misma, educación integral, se puede decir que es una tautología, que es repetir los términos. La educación, por definición, es integral, es holística. Contempla a la persona humana en todos sus aspectos y la ayuda a desarrollarse integralmente. Hablar de educación integral hasta cierto punto tendría que ser ridículo, porque hasta cierto punto la educación siempre, por definición, es integral, porque no es mera formación profesional. El problema gordo que tenemos es que venimos de 200 años de formación histórica de la modernidad en que se ha utilizado la palabra educación de manera totalmente errónea para hacer referencia a formación profesional. Sabéis que hasta entrado el siglo XIX, al menos la situación era más clara, porque en el siglo XIX muchas veces los ministerios no se llamaban ministerios de educación, se llamaban ministerios de la instrucción nacional, lo cual era más coherente. Entonces, ¿de dónde surge una llamada a la vuelta al origen, en plena época moderna, cuando lo que se consolida históricamente y se impone legalmente es esta formación profesional para uniformizar y controlar, que es la escuela moderna? Cuando esto se impone socialmente, incluso jurídicamente, ¿de dónde sale el regreso, la llamada a volver a los orígenes, el regreso al sentido pleno de la educación, que es educación integral? Se podría decir desde un punto de vista histórico-filosófico que el primero que dice hay que volver al sentido propio de la educación y hay que tratar a los niños como niños. El primero es un hombre muy conocido, el suizo Rousseau, de habla francesa. En el albor mismo de la modernidad, cuando apenas se está gestando la modernidad, en el inicio del romanticismo también, Rousseau es un poco el primero que, en primer lugar, llama la atención sobre la manera como se está tratando al niño. Y luego ya lleva a una reconsideración pedagógica para ir a una educación que sea de la persona humana.
muchos de vosotros recordad la escuela en la que fuisteis, entre comillas, educados. Y yo mismo no soy tan mayor y puedo decir, en la escuela en la que yo fui educado, lo único que conocí, incluso en la escuela primaria, incluso como niño pequeño en los primeros cursos de primaria, lo único que conocí es el método de la clase magistral. En mi escuela, y no soy tan mayor, en mi escuela no hace tantos años, y algunos dicen que es la mejor escuela de Barcelona, el Liceo Francés. En el famoso Liceo Francés de Barcelona, donde fui educado, muchos dicen la mejor escuela de Barcelona, lo único que conocí en la escuela primaria prácticamente fue la clase magistral. Todos en la silla, delante del pupitre, mirando a la pizarra, con la maestra, dando una clase magistral. El método pedagógico básico de la escuela moderna ha sido la clase magistral, incluso hasta el principio de la escuela primaria. Es decir, que la escuela que se reduce a lo estrictamente académico, que de hecho está formando a futuros profesionales, es una réplica de la universidad, de la facultad. La modernidad, de alguna manera, negó la escuela en sentido pedagógico profundo. La escuela moderna es una negación de la escuela. No es una escuela, es una mini universidad. El método pedagógico básico de la escuela moderna, estrictamente académica, es un método universitario de clase magistral. Esto es idóneo para adolescentes, pero la pregunta aún más radical. ¿Esto es idóneo para niños? Este señor, este gran pensador, Rousseau, clamó al cielo y pidió una reacción. ¿En qué sentido es muy importante Rousseau en la historia de la pedagogía? Porque está diciendo que en aquella época, pero esto llega hasta hace muy poco, hasta hoy, no se trata al niño, sino como un adulto en pequeño, cuando la pedagogía tiene que adaptarse a los grupos de edad, a la evolución del ser humano en crecimiento, y cuando se trata de la escuela primaria, el niño tiene que ser tratado como niño. La pedagogía tiene que tener en cuenta la naturaleza del niño. Por esta razón, la escuela filosófica educativa que de alguna manera inaugura Rousseau se llama naturalismo, el naturalismo filosófico, que pretende de entrada tener en cuenta la naturaleza del niño. ¿El niño cómo aprende naturalmente? ¿A través de una clase magistral? Es evidente que no. Esto es totalmente adulto, es para la universidad. La base pedagógica de la infancia, que se corresponde a la manera natural como el niño aprende, es el juego. Esta escuela pedagógica, naturalismo filosófico, que se inicia con Rousseau, pensará e irá elaborando toda la pedagogía en la que se piensa el jugar, el juego, no como espacio libre únicamente, sino como un instrumento pedagógico. Y esto aporta una gran revolución en el mundo de la educación. Después de Rousseau, esta escuela del naturalismo filosófico dará una gran educadora, una gran pedagoga muy famosa mundialmente, Montessori. Y con la pedagogía Montessori, las escuelas Montessori, se empieza a gestar una reacción ante la limitación profunda, la represión profunda que implica la escuela moderna, que es que ni trata al niño como niño. Aparte de pensar en cosas como el castigo corporal que existía en aquellas épocas hasta bien entrado el siglo XX en Europa. En la India aún existe, pero en Europa existía. Algunos de vosotros lo habéis conocido, yo ya no, pero algunos de vosotros lo habéis conocido. Entonces, esta es una primera reacción muy importante para la historia de la educación. De entrada, consideremos al niño, no como un adulto en miniatura. Y que la escuela sea escuela, no una pseudo-universidad bajada en edad hasta la escuela primaria. Pero lo que es muy interesante en la historia pedagógica de Europa es que en paralelo al desarrollo de esta escuela importantísima, el naturalismo filosófico, con grandes pedagogos como Montessori, en paralelo a esto, también se empiezan a gestar
pedagogías propiamente integrales con un fundamento espiritual, como había sido en la India tradicional. Y aquí, aparte de la importancia histórica de la teosofía en general, aquí hay un hombre muy importante que viene de la teosofía justamente, que se llama Rudolf Steiner. Un gran filósofo, una gran personalidad, un hombre muy importante en la historia del pensamiento y de la pedagogía, que viene de la teosofía justamente, y que se suma a esta reacción que ya viene de Rousseau, que Montessori elabora pedagógicamente de manera mucho más perfecta. Steiner le añade una dimensión ya profundamente espiritual, que para él es irrenunciable y que le viene de la teosofía, naturalmente, y crea en Stuttgart, si recuerdo bien, poco después de la Revolución Rusa, la primera escuela que se expandirá por el mundo como las famosas escuelas Waldorf. Las escuelas Waldorf, introducidas por Steiner, padre de la antroposofía, son muy importantes en la historia de la educación moderna porque vuelven la mirada hacia lo que es, decía antes, el origen histórico de la educación, como era en la India tradicional. Steiner vuelve a plantear que la naturaleza integral o holística es inherente a la educación. Sin ella, y entre las diferentes dimensiones, la propiamente espiritual, la educación no es educación, es formación. Steiner, como Montessori, como Rousseau ya mucho antes, reacciona también ante el carácter más brutal de la educación moderna, esta represión del niño, el castigo corporal, y pone en marcha toda una pedagogía con un fundamento espiritual, holística y humanística. Pensad en un simple detalle que todavía está pasando por alto a las autoridades administrativas. ¿Pensáis que es natural, biológicamente, médicamente natural, que un niño de primeros cursos de primaria esté obligado, como estuve yo en la mejor escuela de Barcelona según muchos? ¿Creéis que es natural, desde un punto de vista estrictamente biológico médico? ¿Creéis que es natural que un niño pequeño de primeros cursos de primaria esté obligado a estar en una silla ante un pupitre mirando a la pizarra durante todo el día? Es antinatural, se puede demostrar biológicamente, médicamente. El cuerpo del niño necesita moverse, es un imperativo biológico. La escuela moderna es antinatural, va contra preceptos médicos elementales. El cuerpo del niño necesita moverse, necesita expresarse. Tener a los niños como estuve yo, y no estoy hablando del siglo XIX, estoy hablando de los años 70, en Barcelona, la mejor escuela de Barcelona según muchos, que hasta los años 70, y todavía hoy en día en muchas escuelas, el niño esté obligado, niño pequeño, esté obligado a estar en una silla delante de un pupitre mirando a la pizarra todo el día, es de entrada antinatural en términos biológicos. Steiner habla de esto. Steiner dice que esto es antinatural. Steiner, como ya Rousseau, inicialmente como Montessori, está abogando por una educación, una pedagogía que de entrada respete al niño. Algo tan elemental que se le pasó por alto a la educación moderna. Son estas contradicciones flagrantes de la modernidad que entroniza los principios de democracia, de libertad de expresión, etcétera, derechos humanos, y en las aulas construye una pedagogía antinatural, que no respeta al niño como niño, que no le permite ni moverse, que lo trata como un adulto porque le impone un método de clase magistral que es para la universidad o final de secundaria, cuando el niño aprende a través del juego, cuando el niño necesita moverse. Rousseau, Montessori, Steiner, son momentos fundamentales en la historia de Occidente para devolver la educación a su sentido original, a su verdadera vocación. De entrada, respetemos a los niños, como niños, no los tratemos como adultos en miniatura. Steiner dice, muy importante, que se rompa el esquema este rígido del aula, todos los pupitres alineados como soldados delante de la pizarra, que casi es la pantalla de Orwell de 1984,
Esto pedagógicamente es aberrante. Que un aula de primaria, como el aula de primaria en la que yo fui educado, sea como un cuartel militar, todos los niños en fila, bien alineados delante de una pizarra que sea un gran hermano, esto pedagógicamente es aberrante. La pedagogía que merece un niño no puede ser de ninguna manera así. De entrada hay que romper esta composición, estructura militar del aula. Por eso estas pedagogías que vienen del naturalismo, de la antroposofía, ya empiezan a proponer ordenaciones del aula diferentes. Esto ya se ha empezado a hacer bastante desde hace décadas en algunas escuelas. Ya se rompe esta geometría militar del aula. Los niños ya se sientan un poco como quieren o en pequeños grupos. El maestro no está en aquella esquina al lado de la pizarra, sino que ya está más integrado con los niños. Esta geometría artificial de tipo militar del aula ya se rompe también en escuelas que provienen de estas pedagogías humanísticas. Y Steiner dice claramente de entrada que el niño se pueda mover. Por esto las pedagogías humanísticas, holísticas que vienen de Montessori y de Steiner proponen que, especialmente en la fase primaria, el niño no esté encerrado en el aula todo el día. Que en el aula se levanten, hagan un poco de música, que canten un poco, que se muevan un poco, que salgan fuera. Se propone la importancia pedagógica del contacto con la naturaleza, de salir a un parque, salir fuera, ver la naturaleza, observar directamente la naturaleza, vivir con la naturaleza, moverse, cantar, bailar, hacer cosas que permitan esa expresión imperativa del cuerpo, que permitan aprender a través del juego como se corresponde a la naturaleza del niño. Todo esto conoce desarrollos posteriores, ha habido otras propuestas naturalmente, pero no hay tiempo para desarrollar más. ¿Cuál sería, en última instancia, la teoría que podría dar una base seria, académica, filosófica, científica, a este desarrollo histórico que acabo muy brevemente de repasar? Aquí, mi intuición, que está corroborada por muchas otras personas que están trabajando por todo el mundo, mi intuición me llevó ya hace unos cuantos años a una disciplina científica que despierta mucho interés en los últimos años, la física cuántica. Dicho un poco, me atrevería a decir, la hipótesis de trabajo de toda mi investigación postdoctoral sería la educación integral o holística es la traducción pedagógica de la física cuántica. La educación integral, tal como se desarrolla históricamente en la modernidad, a través de este recorrido muy rápido que hemos hecho de Rousseau hasta Steiner, hay más cosas naturalmente, la educación integral es la pedagogía de la física cuántica. ¿Por qué? Lo explico muy brevemente, mostrando además cuál es la línea de futuro para presentar la educación integral desde mi punto de vista como filósofo. Todo sistema pedagógico es reflejo de un orden social y de lo que desde el siglo XIX se llama una cosmovisión, la famosa Weltanschauung de la filosofía alemana. La educación es fundamental en cualquier sociedad humana. Sin educación no hay ser humano. Sin educación, un ser humano sería como un animal salvaje, los famosos niños salvajes que han sido en algunos casos estudiados. La educación es consubstancial a la condición humana. Sin educación, el ser humano no es humano. Por ello, la educación es fundamental para toda sociedad, para cualquier autoridad social. Por eso puede ser tan tabú tocar la educación, porque es la piedra angular de la sociedad. Pero la educación también es, desde un punto de vista un poco diferente, el reflejo mismo de una sociedad. ¿Quieres saber cómo es una sociedad, una civilización? ¿Cuál es el mejor espejo para poner delante de una sociedad? Su sistema educativo. Resume una civilización. Resume toda su ideología. La escuela moderna que brevemente hemos repasado aquí es la escuela ¿de qué? Es la escuela de la revolución industrial. La escuela moderna que conocemos, en la que todos hemos sido educados, es la escuela de la revolución industrial.
es paralela, es paralela a la fábrica en aspectos notables, incluso el timbre. El timbre en la fábrica, el timbre en la escuela, la disciplina de los cuerpos, la disciplina de los pupitres de que hablaba antes. A nivel pedagógico más profundo, ¿por qué la escuela moderna, mi propia escuela, como os estaba comentando antes, en la que yo mismo fui educado, tan solo conoce el método de la clase magistral, cuando hay otros métodos pedagógicos mucho más profundos, mucho más interesantes, mucho más aptos para el adolescente o el niño? Decía antes, el juego. El juego no es una cuestión de tiempo libre, dejar jugar a los niños. El juego es un instrumento pedagógico para los niños más pequeños, incluso para los primeros adolescentes, la primera adolescencia de 11, 12, 13, 14. Los Boy Scouts, el escultismo lo ha trabajado muy bien. El juego también es un instrumento pedagógico muy interesante para esa franja de 11 a 14. Para los adolescentes, ya a partir de los 11 años y más aún a partir de los 14, hay un método pedagógico maravilloso, antiquísimo. Está en todas las grandes tradiciones filosóficas, lo que se llama el método socrático, el diálogo. Esta es la pedagogía más profunda que ha tenido la humanidad. Los Upanishads de la India son diálogos. Los famosos diálogos platónicos son diálogos. La pedagogía más profunda que tenemos en la historia de la humanidad es el diálogo, es el método socrático. Absolutamente ausente de muchas aulas. Postergado completamente por la escuela moderna. Este énfasis excesivo, casi exclusivo en el método de la clase magistral, se corresponde ¿a qué filosofía educativa? A una filosofía educativa que reduce la pedagogía a lo estrictamente académico. Y lo académico quiere decir las matemáticas y las ciencias, porque lo humanístico es totalmente de segunda división, de segunda categoría. El sistema educativo francés es paradigmático. Hay varias secciones en el bachillerato. La sección reina es la de matemáticas. Luego viene casi enseguida la de ciencias. La sección humanística de letras filosofía en el bachillerato francés es la última división donde van los que nos sirven para lo otro. Esta aberración pedagógica que yo he conocido del sistema francés, la sección reina es matemáticas, ciencias, en medio los que están medianamente tolerados y respetados son la sección de económicas, y luego los que están abajo es la sección literaria, y ahí van los que nos sirven para lo otro. Esto yo lo he conocido, lo he vivido en mi carne, en el Liceo Francés de Barcelona. Es paradigmático de la modernidad. Una modernidad que pedagógicamente tan solo concibe la clase magistral porque ha reducido la educación a lo estrictamente académico, cuando la educación son otras dimensiones también. Si reducimos la educación a lo académico, naturalmente la clase magistral es lo más fácil, lo más natural. Pero es que hay muchas más cosas en la educación. Y dentro de lo académico lo que prima es ciencias matemáticas, porque estamos en una civilización tecnocrática. Estamos en una civilización esencialmente tecnocrática. Por eso matemáticas, ciencias dominan, las humanidades son de segunda división. Hay otros métodos. Para los niños el juego, para los adolescentes el método socrático. Hay muchas más cosas. Esta escuela moderna es la escuela que crea el capitalismo en expansión, la revolución industrial, porque sirve a sus objetivos sociales, porque forma a sus profesionales, trabajadores manuales o gerentes. La escuela moderna es el reflejo de la revolución industrial. ¿A dónde ha llevado esta revolución industrial? A un planeta que es una basura colectiva, totalmente contaminado a todos los niveles, todos los elementos están contaminados, con el conflicto galopando por todas partes, la injusticia incrementándose. ¿De qué ha servido este mundo que ha dado tanta importancia a lo técnico, donde ha primado lo económico, donde educativamente solo se ha instruido académicamente? ¿A dónde nos ha llevado este modelo? Un planeta contaminado de arriba abajo, todos los elementos están contaminados, el agua, el aire, la tierra. La injusticia social se ha incrementado. Todos los economistas están diciendo que el siglo XX no ha servido para nada. El siglo XX, el siglo de la cuestión social,
la justicia social. ¿Para qué? En los últimos 20 años, todos los economistas coinciden, la injusticia social se está incrementando, de que ha servido la gran cuestión social del siglo XX. Hoy en día hay un cuestionamiento creciente sobre este modelo, tecnocrático, economicista, cientificista, y el cuestionamiento surgió desde el mismo corazón de la modernidad, desde la ciencia. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, avanzado ya el 20, años 20, 30, empieza a desarrollarse la física cuántica. Una revolución en el corazón mismo de la modernidad, que es la ciencia. La física cuántica se ve desarrollada por nuevas disciplinas de lo que se llama genéricamente la nueva ciencia. La nueva ciencia sería todo el conjunto de nuevas disciplinas científicas más allá de la física cuántica. Por ejemplo, sofrología, una disciplina que algunos conoceréis, la sofrología, fundada por el doctor Caicedo, apasionante. Por ejemplo, epigenética, que cuestiona el determinismo biológico típico del pensamiento moderno. Lo que en inglés ahora se llama The Mind's New Science, la nueva ciencia de la mente, que está en gran desarrollo. Desarrollos de la neurociencia, neurobiología, apasionantes, que están cuestionando muchos puntos centrales del pensamiento moderno y coincidiendo con la física cuántica, la sofrología, etc. Empezó la revolución científica con la física cuántica, se ha desarrollado con otras disciplinas como las que acabo de mencionar. Todo ello se engloba normalmente bajo el título de nueva ciencia y también ya en términos integrales, todo ello se engloba bajo el título de el nuevo paradigma. El nuevo paradigma. Aquí mismo tenemos encima de la mesa una revista que es sobre este tema, el nuevo paradigma, que es holístico, justamente. En términos filosóficos, aquí hay una gran revolución, porque toda la modernidad, en términos epistemológicos, filosóficos, se basa en una pretensión de objetividad y en la convicción de que lo material es lo real es lo material. La física cuántica desmonta el mecanicismo, el materialismo de la modernidad, demostrando en primer lugar que la objetividad es una ideología y científicamente una falacia. No hay objetividad porque no hay separación entre el sujeto y el objeto. Es un gran tema de la física cuántica. La pretendida objetividad que implicaría una división entre sujeto y objeto es una falacia o una ideología. No hay división. En lugar de la falsa división, la física cuántica desarrolla un concepto maravilloso, fundamental para el futuro de la humanidad, que es la interdependencia. Interrelación, interconnectedness, en inglés, interdependencia. Además, y esto ya empieza con Einstein, Einstein era reacio a ciertos aspectos de la física cuántica, pero de alguna manera estuvo comulgando con algunos de sus descubrimientos y lo respetó profundamente. Einstein, y luego la física cuántica lo desarrolla perfectamente, se dan cuenta de lo que la filosofía vedántica había dicho siempre. Apasionante. La física cuántica, ya con Einstein y con sus desarrollos posteriores, acaba volviendo a las conclusiones. Ellos mismos lo dicen. Los padres de la física cuántica lo están diciendo. Ellos mismos lo dicen. Volvemos a las conclusiones que, por ejemplo, la filosofía india ya había planteado miles de años atrás. Apasionante. Y lo dicen los padres de la física cuántica esto. Por ejemplo, un punto fundamental de la filosofía vedántica. La materia es maya, ilusión. La modernidad riéndose, están locos. La modernidad llegó a considerar la mística como patológico. Una aberración científica, médica. La física cuántica acaba concluyendo la materia es una ilusión. Esto, que parece tan sólido,
es científicamente una ilusión. En primer lugar, la mayor parte de esta mesa que parece tan sólida está vacía por dentro. Científicamente, esta mesa está básicamente vacía por dentro. Y su aparente materialidad es, de hecho, en el fondo, pura energía. La materia es energía y la energía es materia. Esto es un hecho científico. Y no solo esto, el punto fundamental del efecto observador de la física cuántica. No hay separación entre el objeto y el sujeto. Lo cual significa que no hay separación entre la materia, que de hecho es energía, y la conciencia. La enseñanza más fundamental del Vedanta, de la gran tradición filosófica de la India, el Vedanta. La filosofía vedántica puso sobre la mesa la cuestión fundamental de la conciencia, como Sócrates. Y la física cuántica acaba poniendo sobre la mesa que esta mesa, que parece tan material, es de hecho energía, y que la energía es indisociable de la conciencia. Y que la conciencia, la última conclusión de la física cuántica, corroborada por toda la nueva ciencia, y que la última llave está siempre en la conciencia. La conclusión que ha sacado la nueva ciencia en todas sus disciplinas complementarias y coincidentes es que la clave es la conciencia es la llave de todo. Cuando un niño en la India me preguntó en un aula, en medio de todas mis experiencias pedagógicas en la India, ¿quién es Dios? Le contesté, Vedanta, física cuántica, Dios eres tú mismo, porque Dios es la conciencia y tú eres conciencia. Y esto, ¿os imagináis el impacto que tiene en la educación? Si Einstein, que está en los orígenes de la física cuántica y es uno de los grandes actores de la revolución científica del siglo XX, Einstein, no un filósofo, no un artista, no un antropósofo, Albert Einstein, dijo literalmente, no es muy conocida esta frase suya, dijo literalmente, la tecnología actual, la ciencia actual es un hacha en manos de un criminal patológico. Una frase textual de Albert Einstein, la ciencia y la tecnología actuales son un hacha en manos de un criminal patológico, de un demente. Sí. ¿Y qué dijo Einstein? Einstein habló sobre la educación. ¿Qué dijo Einstein sobre la educación? Dijo que nos hemos perdido con las técnicas y que hemos perdido de vista los objetivos. Y Einstein dijo claramente que si la educación no está poniendo sobre la mesa el tema de la conciencia, ya no es educación. Estamos perdiendo el tiempo. Aparte dijo también que la educación tiene que llevar a la creatividad, no a la memorización, no a la cantidad de información, sino a la creatividad, la imaginación, la curiosidad. Einstein, un científico, dijo, la educación tiene que desarrollar la creatividad, la imaginación, la curiosidad. Y tiene que poner sobre la mesa el tema básico de la conciencia. Esto es lo que ha hecho la escuela en la que nos hemos formado todos. La pedagogía integral dice en primer lugar que el ser humano es integral. No solo raciocinio científico, no solo intelecto matemático científico. El ser humano es muchas dimensiones integradas. Esto lo está diciendo la nueva ciencia. Todas las disciplinas de la nueva ciencia, combinadas, coherentes, están presentando un ser humano multidimensional en un cosmos multidimensional. Sabéis perfectamente que la física mecanicista, que es la que viene de Newton, que es la de la revolución industrial, explica un porcentaje diminuto del universo. Y ellos mismos reconocen que la mayor parte del cosmos es inexplicable para la ciencia mecanicista, porque la mayor parte del cosmos es energía y materia negra, que es otra forma de energía. La mayor parte del cosmos es inexplicable para la ciencia mecanicista, tan solo explica un pequeñísimo porcentaje. Los científicos más avanzados,
científicos, no filósofos, más avanzados hoy en día, en este universo fascinante de la nueva ciencia, están hablando de universos paralelos, están hablando de diferentes niveles de conciencia y de realidad, y están hablando de un cosmos multidimensional con un ser humano multidimensional que son interdependientes, indisociables. El paralelismo no puede ser más frapante. La nueva ciencia es integral, holística, está hablando de múltiples dimensiones a integrar, de interdependencia. La educación de que estamos hablando aquí también es integral. La nueva ciencia ha planteado la gran cuestión de la conciencia, y la educación integral, si es realmente educación integral, pone como fundamento del proceso pedagógico la conciencia, porque somos conciencia, encarnada en un cuerpo que es al mismo tiempo energía. Si el aula moderna en la que todos fuimos educados es la traducción pedagógica de la revolución industrial, la auténtica educación integral, tal como Steiner ya la plantea, y otros, hay muchas propuestas de pedagogía integral por el mundo. La pedagogía integral será la educación de este nuevo paradigma que está emergiendo de la nueva ciencia. Y el paralelismo ya se está trabajando. A esto dedico mi vida, es realmente la pasión de mi vida. Y entonces podemos tener una base epistemológica para la educación integral, una verdadera teoría. Sin epistemología no hay filosofía. La filosofía necesita una epistemología. Esta nueva ciencia, con todas sus disciplinas, desde la física cuántica, en diálogo con las tradiciones de filosofía mística y de sabiduría, abriendo este nuevo paradigma, en diálogo con la educación integral, que es su traducción pedagógica, todo esto nos da una base filosófica, científica y una epistemología, una teoría del conocimiento para la educación integral. Con esto podemos ir a la Unión Europea. Con esto podemos hablar ante ministerios de educación nacionales. Tenemos una base académica ante la cual se va a abrir los ojos. Es muy importante. Además, nos ayuda a comprender, sin conocer la esencia nos podemos perder en las técnicas. Sabéis sin duda que hay una diferencia básica en lo que llamamos meditación entre el proceso meditativo y el estado meditativo. En última instancia, la meditación es un estado de conciencia. En este fascinante panorama de la nueva ciencia se ha demostrado empíricamente que en el estado meditativo se producen ondas cerebrales que no se conocen en el cerebro ordinario. Otro aspecto fascinante que entra dentro de este nuevo paradigma. La meditación es un estado que incluso produce ondas cerebrales nuevas. El hacer una técnica u otra, el adoptar esta técnica del budismo Zen o del budismo Theravada del sur de Asia, o esta técnica del Vedanta de la India, estas técnicas, que son variopintas, hay muchas, tienen que ver con el proceso, pero no nos perdamos en el proceso, lo importante es el estado. Y lo mismo pasa con la educación integral, y aquí acabo con la parte pedagógica práctica. Cuidado con la educación integral. No caigamos en los vicios ideológicos, epistemológicos de la modernidad, que justamente tenemos que superar. Para decirlo en plata, la educación integral, por favor, no consiste en añadir una hora de yoga a las matemáticas y a la ciencia, que es como se está reduciendo en algunos lugares, en algunas escuelas. No es esto. No es añadir una hora de yoga o de meditación. Si perdemos de vista la filosofía de la educación integral, por eso la teoría es tan importante, no solo para abrir los ojos a gobernantes, a gobiernos, sino para orientarnos a nosotros mismos. Si perdemos de vista la filosofía, lo perdemos de vista todo, porque vamos a caer en la trampa de las técnicas, del proceso, en una civilización que es tecnocrática justamente, y esto es lo que hay que superar, el tecnocratismo.
De hecho, la expresión técnicas de meditación crearía alergia a cualquier persona de la tradición auténtica, budista, vedántica, etc. Porque no es una cuestión de técnicas, es una cuestión de conciencia. Mucho cuidado en no caer en la trampa tecnocrática de una civilización tecnocrática. No nos quedemos en las técnicas, vayamos a la filosofía. Una escuela será de educación integral si todo su ambiente está respirando valores y una perspectiva holística. No es añadir una hora de yoga en el currículum, de ninguna manera. Todo el espíritu del campus educativo tiene que estar empapado con el espíritu holístico. Las asignaturas académicas tienen que estar ya ellas mismas conllevando valores, una perspectiva holística, la dimensión fundamental de la conciencia. Si no, estamos cayendo en el dualismo y en la tecnocracia. Y el adjetivo integral justamente significa la superación del dualismo. No es añadir una hora más. La dimensión espiritual tiene que enraizar al niño, al adolescente, al joven en este mundo. No se trata, con la educación integral, de formar monjes con todo el respeto hacia esta vía naturalmente. Se trata de formar a seres humanos que el día de mañana serán peones, ingenieros, médicos, azafatas, lo que sea, manual, la profesión manual o intelectual, lo que sea, no importa. Todo es respetable. Hay que revalorizar enormemente la formación profesional, justamente. Sea la profesión la que sea, manual o intelectual, sea la que sea, la educación integral lo que tiene que tener como objetivo es formar a profesionales manuales o intelectuales, no importa, que tengan una visión ética con valores vividos desde dentro, con una dimensión más profunda que no es solo el intelecto, que sale desde dentro. Y esto es un espíritu, es una filosofía, no son técnicas. Pero para finalizar, si todavía tengo algunos minutos, ¿cómo se puede ayudar a un centro a organizar la educación integral? Porque si no tenemos algún tipo de esquema, también podemos ser un poco inoperativos. Puede haber diferentes propuestas en cuanto a formatos. Yo propongo, por ejemplo, un formato quíntuple a 5 niveles. Podemos intentar en un centro escolar implementar, poner en práctica una pedagogía integral a 5 niveles, considerando que el ser humano es multidimensional y que las diferentes dimensiones del ser humano, a efectos prácticos, toda clasificación es arbitraria finalmente, a efectos puramente prácticos, podemos organizar el carácter multidimensional del ser humano en 5 dimensiones que nos permiten trabajar a diferentes niveles el carácter integral del ser humano. 5 niveles. Repito, esto es pedagógico, es operacional, es operativo. Primer nivel, el nivel físico. Que incluye también la relación con el medio. Muy importante en educación la relación con la naturaleza. Se ha demostrado empíricamente que niños que crecen en contacto con la naturaleza, observando la naturaleza, tienen una mente más abierta que niños que han sido enclaustrados en aulas durante todo su crecimiento. El contacto con la naturaleza es muy importante. La dimensión física. Segundo, la dimensión relacional. El ser humano es relacional por definición, no es individual. Krishnamurti, el gran sabio que salió también de la teosofía como Steiner, Krishnamurti insistió toda su vida en la importancia de la relación y el diálogo. La dimensión relacional del ser humano implica también una dimensión comunitaria. Triturada por el individualismo exacerbado en el que vivimos actualmente. El ser humano es comunitario. El impartir un sentido de comunidad al niño en crecimiento es muy importante. En escuelas de pedagogía integral que he conocido en la India, me ha impactado, me ha emocionado ver el sentido de hermandad
en que crecen los niños, los adolescentes en estas escuelas de la India. Un niño ve a sus compañeros como hermanos realmente. Crear ese sentido de hermandad, de comunidad, es muy importante. Sobre todo en el momento en que estamos con el individualismo exacerbado que se ha creado. Fundamental en la educación. Demasiadas veces hemos olvidado esta dimensión relacional del ser humano. La relación, el diálogo es fundamental. Como decía antes, el método pedagógico más profundo, el socrático, Upanishads, la relación maestro-discípulo, el diálogo. A través del diálogo se accede realmente al conocimiento. Esto puede tener muchas fórmulas pedagógicas maravillosas. Una que fue muy importante en la India tradicional, cuando os hablaba antes de la educación holística en la India tradicional. Allí era un instrumento pedagógico fundamental. Y en algunas escuelas de educación integral se recupera la responsabilidad pedagógica de los niños mayores con relación a los menores. Es extremadamente pedagógico, es importantísimo que un muchacho mayor se ocupe, naturalmente desde el amor, no desde el abuso, como se hace tantas veces, del famoso bullying, que se está extendiendo tanto. Que un muchacho mayor se ocupe pedagógicamente, tenga una responsabilidad pedagógica de niños menores. Esto en la India se había hecho siempre, en el Gurukula indio, en la comunidad de maestros con sus discípulos. Y en algunas escuelas de pedagogía integral se ha implementado con un éxito pedagógico formidable. Es un gran instrumento pedagógico. La relación maestro-discípulo en la India se dice mucho que tiene que empapar el espíritu de una escuela de educación integral. ¿Esto cómo se puede hacer? Por ejemplo, que en una escuela, y puede ser algo muy natural, que no implica ninguna burocracia, que en una escuela cada niño pueda, niño o adolescente, pueda escoger a cualquier profesor el que él quiera como su tutor. No tutor académico, sino como un tutor en sentido más global, más humano. Favorecer que cada niño o adolescente en la escuela escoja un profesor como su tutor. Y que sea una relación libre, que lo pueda cambiar si quiere, naturalmente. Volver un poco a este espíritu de la relación maestro-discípulo. Pero que puede entrar en el aula a través del método socrático, en lugar del típico método árido de la clase magistral. Muy importante, la dimensión relacional. Krishnamurti, el gran sabio, dijo: la relación es fundamental en el ser humano. Hay que trabajar la relación. El amigo de Krishnamurti, el físico cuántico justamente, David Bohm trabajó mucho el tema del diálogo, creó muchos grupos de diálogo. El diálogo, el grupo de diálogo puede ser un instrumento pedagógico maravilloso en las escuelas, en esta dimensión relacional. Es una dimensión maravillosa, fundamental. Luego, la dimensión a la que fue reducida la educación por la escuela moderna, lo intelectual académico. No hay que despreciarlo tampoco, tiene que tener su valor, pero en su sitio. No es lo único, no es lo exclusivo, pero también es importante. Pero aquí también se pueden hacer grandes revoluciones. Lo intelectual académico no es únicamente matemático-científico, también es humanístico. Y luego, muy importante de cara al futuro, lo intelectual académico no tiene por qué ser, de hecho, no es cantidad de información. Lo intelectual académico no tiene que lanzar encima del estudiante una avalancha de información que luego va a vomitar en exámenes y luego se va a olvidar completamente de ello, que es lo que pasa. Esto no es verdadera excelencia académica. La verdadera excelencia académica, entre las otras dimensiones, es el pensamiento creativo. Es enseñar a pensar. Este tendría que ser el objetivo de la dimensión intelectual académica. Enseñar a pensar, que quiere decir a pensar libremente, creativamente. Lo académico tendría que llevar a la creatividad, al pensamiento libre, creativo. Aquí es muy importante sustituir muchos exámenes memorísticos por proyectos, por disertaciones, comentarios, donde se exprese la creatividad. También muy importante la interdependencia, el carácter interdisciplinario del conocimiento. Hay que romper los muros que aíslan
las disciplinas, ciencias, sociales, lengua, humanidades. Si la ciencia está hablando de interdependencia hoy en día, ¿cómo pueden las escuelas continuar con un esquema del siglo XIX, de que aquí están las matemáticas, aquí la ciencia, aquí la lengua, aquí las humanidades, está todo compartimentado, separado, aislado? Pero si la ciencia está hablando de interdependencia, si los físicos cuánticos se fueron a leer los Upanishads, si David Bohm, físico cuántico, aprendía escuchando y dialogando con Krishnamurti, un sabio, un filósofo. Es fundamental en la dimensión intelectual académica romper esta rigidez artificial, caduca, es del siglo XIX, y llevar a los estudiantes hacia el carácter interdisciplinario, a crear puentes. Se puede hacer. El Bachillerato Internacional de Ginebra, que es el mejor plan de estudios del mundo, está actualmente diseñando puentes interdisciplinarios, transdisciplinarios en lo académico. Es decir, incluso aquí hay que cambiar completamente el panorama. Luego, la dimensión estética, fundamental en el ser humano. El sentido de la belleza, la creatividad artística, tanto plástica como musical, danza, teatro. En todas las disciplinas el arte es fundamental en la educación. Steiner habló mucho del arte, justamente, de la importancia educativa, pedagógica del arte. Y aquí también el arte son muchas cosas al mismo tiempo. El arte como instrumento pedagógico plantea diferentes niveles. En primer lugar, el nivel propiamente artístico, estético, es la base. Pero es que el arte es algo maravilloso educativamente. El arte tiene un componente terapéutico. Art therapy se dice en inglés, es una cosa un ámbito que se está desarrollando mucho y que se está aplicando empíricamente y que muestra resultados absolutamente extraordinarios. Con chicos difíciles, de barrios del extrarradio de la ciudad conflictivos, experimentos de arteterapia han dado resultados extraordinarios. Cuando muchos chicos difíciles pueden expresarse, conocerse a sí mismos, sacar lo que llevaban dentro, expresarlo, conocerse un poco a sí mismos, Sócrates realmente en pedagogía pura, se consiguen resultados extraordinarios de mejora, de transformación. El arte no es solo estética, que es muy importante. La filosofía india dice, Dios Brahman es Sundaram, belleza. Lo decía Platón también. La belleza es un instrumento de transformación del hombre y del mundo. La fealdad tan difundida en nuestro mundo está empeorando el mundo. La filosofía india, como Platón lo dijo claramente, Dios Brahman es Sundaram, belleza. La belleza transforma positivamente. El arte, en su dimensión estética, ya es enormemente positivo, porque en sí mismo ya es transformador en positivo. Pero es que el arte tiene este potencial pedagógico terapéutico extraordinario y es algo estudiado científicamente, implementado pedagógicamente, con resultados visibles. ¿Por qué no se puede utilizar esto? Es un gran instrumento de la educación integral. Finalmente, y enlazando con lo que decía de la filosofía india, el arte es un poderosísimo, muy profundo instrumento de transformación, de elevación de la conciencia. Todo es vibración. Si estamos en contacto con vibraciones bajas, la conciencia irá a niveles bajos de conciencia. El arte verdadero implica una vibración elevada, eleva la conciencia. El arte eleva el nivel de conciencia del ser humano. Acaba siendo finalmente un instrumento espiritual. Y la quinta dimensión, naturalmente, es la propiamente espiritual. Porque el ser humano es chaitanya, como se dice en sánscrito, conciencia pura, y esto lo han acabado afrontando los físicos cuánticos. Introducir la dimensión de la conciencia en la educación. Somos conciencia. La educación, ante todo, es educación, formación de la persona humana, que es conciencia. El famoso adagio de Sócrates, el templo de Delfos, conócete a ti mismo.
Krishnamurti de nuevo, observémonos, observemos nuestros pensamientos, lo que pasa dentro de nosotros, el autoconocimiento que lleva a la autorrealización. Sócrates, Krishnamurti, el Vedanta, el platonismo, el budismo, fundamental. El budismo tiene unas enseñanzas de sabiduría extraordinarias sobre la conciencia, cómo trabajar la conciencia. Aquí existen lo que antes decía, entre comillas, técnicas muy variadas. Se puede hacer meditación, visualizaciones, yoga, etcétera, etcétera. Hay muchos instrumentos, tanto de las tradiciones milenarias como también elaborados por la nueva ciencia, que permiten ir al interior y llevar la dimensión interior a la educación, para que el ser humano se conozca a sí mismo, pueda observarse. Valor terapéutico, catártico, como decían los griegos. Purificarte, transformarte, para ir a niveles superiores de humanidad y de conciencia, que es el futuro de la humanidad. Si el destino del ser humano es lo que haya ahora, vaya destino. Nos acabaremos autodestruyendo. La evolución humana tiene que continuar hacia formas superiores de humanidad, más elevadas de conciencia. Y aquí la educación es fundamental. O la educación es un instrumento de evolución humana hacia algo mejor, superior. O la educación lleva a la humanidad, ayuda a los seres humanos a transformarse hacia niveles superiores de conciencia, o nos acabaremos autodestruyendo en una civilización materialista y tecnocrática que no tiene más futuro por delante. La educación integral es el futuro de la humanidad. Gracias. Es un resumen muy pequeño. Daría por hacer un curso de 1 año, naturalmente. En 1 hora no se puede decir más. Pero gracias por vuestra atención y, en primer lugar, por vuestra invitación para que pudiera venir hoy aquí. Espero que estemos en contacto con algunos. He puesto el correo electrónico aquí. Este proyecto educativo en la India está a punto de cobrar forma porque hay la posibilidad de empezar a materializarlo, pero en el mundo material en el que estamos, a nivel financiero, el proyecto necesitaría un poco de financiación, con lo cual si alguien puede pensar en alguna vía de apoyo financiero, pues el proyecto también lo agradecerá. Muchas gracias. Tengamos la suerte de hacer la audición musical con Carlos. Bueno, también te quiero decir que la idea en principio, aunque quiero mantener el contacto con Barcelona para hacer cosas en Barcelona en el futuro, pero también siempre he tenido la intuición de que sería bueno, y hay posibilidades muy serias, de que el proyecto pueda materializarse pronto en la India del Sur. Y ahí es mucho más fácil. Lo que os decía al principio, que aquí hay que vigilar tanto los formatos, los lenguajes. Ahí esto no se puede decir meditación, tabú, no, digamos interiorización. Eso en la India te puedes imaginar que no hace falta para nada. En la India no hay que convencer a nadie sobre la educación integral. Ahí no hay que convencer a nadie. Es evidente, ya está, es natural. Y la dimensión espiritual, aunque haya un materialismo creciente en la India, porque es una expansión, un país en expansión económica, pero aún y así, culturalmente en la India no hay que convencer de que la educación tiene que ser integral, está como mucho más en la cultura del país. Y con la dimensión espiritual tampoco hay que vigilar tanto. En la India yo he visto muchísimas escuelas donde se hace yoga y meditación desde siempre y se continúa haciendo. Aquí es como una gran revolución. Ahí no es ninguna gran revolución, lo han hecho durante miles de años y lo continúan haciendo. No hay que ir con las cautelas de aquí. Lo que Sangeeta dice, en prácticamente todas las escuelas de la India se empieza la jornada como ella dice. Aquí es inimaginable. A mí me faltaba mucho cuando empezó con lo cual, en un país en el que, digamos, el 99% de las escuelas empiezan la jornada con una meditación, con una oración, con un mantra, en un país en el que el 99% de las escuelas empiezan la jornada con un mantra, no vas a... ¡Ay, que eso no se puede decir! No vas en este plan. Y no hay que convencer a nadie.
hay que trabajar simplemente. Por esto mucha gente me ha dicho que este proyecto empiece en la India. Aunque aquí podamos hacer cosas, pero que una escuela piloto que empiece en la India. Es mucho más fácil. Lo vamos a dejar aquí. Aparte es muy equilibrante. Sí. Para la India esto es muy equilibrante, porque como está entrando todo lo occidental allí, Sí. también equilibra. Sí, sí. Pero hay muchas cosas, ¿eh? Ya. Sí, sí, sí. Podemos quedar para otro día, si él tiene otro día, pero tenemos aquí a Carmen Rossinyol, que vamos